Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy bien, muy buenas tardes. Esta semana en este nuevo programa de Lecciones Mayores que seguimos, como siempre, avanzando un poquito más en estos temas de interés a todas las personas mayores, a los que les cuidan, y también a aquellas otras que no quieren verse como mayores, y eso está bien, pero cuyo cuerpo ya empieza a tener señales de que el tiempo va pasando, sobre cuestiones que entendemos que son de mucha actualidad y de mucho interés para promocionar, que es nuestro objetivo general, el más importante de este programa, hábitos de vida saludables para un envejecimiento, por supuesto, activo y saludable. Desde algún que otro programa ya hemos hablado de algo tan trascendental como puede ser la nutrición y la alimentación. Son dos cosas distintas, como todos sabemos, y si no ya lo explico yo. La alimentación es el acto mecánico de llevarse los alimentos a la boca, de poder masticarlo, de poder deglutirlo. Mientras que la nutrición es esa parte química, es esa parte que nosotros no solemos ver, que tiene mucho que ver con la calidad del alimento que hemos ingerido y que va a servir para que nuestro cuerpo lo utilice para las distintas funciones corporales para lo cual es necesario. Por eso hablamos siempre de grupos nutricionales, sabemos que están los de la grasa, que dan problemas, sabemos que tenemos los hidratos de carbono, que dan problemas también cuando hay cierto tipo de patologías, también las proteínas, y así, podríamos estar hablando un montón de tiempo. En cualquier caso, yo creo que es bueno que de ciertos temas, como no puede ser de otra forma, hablen los expertos. Esta tarde vamos a contar en el programa con una persona de una gran relevancia, al menos para los que trabajamos en geriatría y que la conocemos durante mucho tiempo, como es la profesora Pilar González Ferreira. Ahora después, cuando hablemos con ella, hablaremos de cosas muy concretas que verán cómo cambia nuestra perspectiva del plato, de ese plato que a partir de esta noche o mañana empezaremos a ver de una forma diferente. O al menos yo eso espero. También hay que advertir que aprender cosas sobre distintas situaciones que nos rodean día a día, como puede ser la nutrición, la alimentación y la nutrición que la acompaña, hay que verlo desde una perspectiva de mejorar las condiciones habituales de vida. Pero también hay que advertir de que los comportamientos extremos son tan insalubres como no tener hábitos saludables. Por eso hay que verlo con moderación. Hay que ver con moderación los aspectos que tengan que ver con la salud. Pongo un ejemplo. Es buenísimo hacer ejercicio, es buenísimo trabajar la fuerza, la resistencia, por supuesto. No es tan bueno estar 12 horas haciendo actividad física, porque sí, por el mero hecho de tener una imagen distorsionada de nuestro propio yo, es decir, nuestro propio concepto como persona. Pues con la nutrición pasaría lo mismo. También hay cosas que lo hablaremos en programas más posteriores, pero hay conceptos como anorexia senil que también se conocen. Personas que en un momento determinado son capaces de comer de una forma totalmente inadecuada porque tienen una imagen de su cuerpo que no corresponde a la realidad. Para que eso no ocurra, como decimos, y para que profundicemos mucho más en todo lo que tiene que ver con la nutrición, y más concretamente en el mundo de la persona mayor, en el adulto, por supuesto que también seguro, hay muchas cosas que se podrán aplicar al adulto también. Pero a ese adulto mayor, a la persona mayor, insisto, tenemos con nosotros a la profesora Pilar González Ferreira. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmelo, ¿qué tal? Bienvenida a Lecciones Mayores. Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros esta tarde. Bueno, pues para que nuestros oyentes conozcan un poquito más, doña Pilar González es graduada de Enfermería por la Universidad Católica de Murcia, igual que graduada en Nutrición Humana y Dietética. Además, durante muchos años tiene una amplísima experiencia como delegada de Nutrición Clínica Hospitalaria con distintos laboratorios. No solamente hospitalaria, sino también en el entorno de cuidados de larga estancia, como puede ser residencia e incluso centros de día. Y además es profesora, ella es docente del máster de Nutrición Clínica de la Universidad Católica de Murcia, con lo cual ya demuestra el nivel de conocimiento que tiene y sobre todo de experiencia sobre la materia de nutrición. Bueno, Pilar, esta tarde vamos a hablar de cosas que creo, ¿no?, que a los mayores les puede interesar. Y acabo de decir que hay cosas, que hay veces que hay ciertos comportamientos
que los mayores realizan en cuanto a su alimentación o nutrición, basadas en el que me han dicho más que en el conocimiento, ¿no? En lo que se sabe, lo que la ciencia sabe sobre esos hábitos saludables relacionados con la nutrición. ¿Qué alimentos son los que no pueden faltar en nuestros mayores, en la comida, en el plato, en el día a día de nuestros mayores? Pues mira, Carmelo, en nuestros mayores, al igual que en el resto de la población, hay una imagen que todos deberíamos de tener en la cabeza, que es la pirámide de los alimentos. Es una forma muy sencilla y muy gráfica de ver qué alimentos necesitamos, en qué cantidades, cuántas veces al día o cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes. Es una manera muy gráfica y muy sencilla de saber qué como, cuánto como y cuándo lo como. Y yo creo que es una foto que todos deberíamos de tener puesta en el frigorífico de nuestra casa, porque nos habla de muchas dudas, ¿no? De mi plato, qué es lo que debe de llevar. Bueno, pues como te decía, la pirámide de alimentos es una pirámide, como su propio nombre indica, donde en su base están todos los alimentos que debemos de consumir de manera diaria y no una sola vez, sino de 3 a 5 veces incluso al día, y conforme vamos subiendo escalones hasta llegar arriba, encontraremos a esos alimentos que podríamos incluso vivir sin ellos y que si decidimos consumirlos, pues podría ser de manera esporádica de 1 o 2 veces al mes. Si te parece, hablamos un poquito de ella, de esta pirámide, y empezamos por su base. Por supuesto. La base de la alimentación, la base de la pirámide de los alimentos, está compuesta mayoritariamente por frutas, verduras y hortalizas. Creo que esto no es ninguna novedad y que todos nuestros oyentes saben que efectivamente es la base de nuestra alimentación. Las frutas, las verduras y las hortalizas no nos van a aportar una gran cantidad de energía, no nos van a aportar muchísimas calorías, tampoco las necesitamos en muchos casos, pero sí que nos van a aportar una cantidad muy importante de vitaminas, de minerales, que son totalmente imprescindibles para que nuestro organismo funcione, como tú hablabas antes, para que químicamente nuestro organismo funcione bien. Nuestro organismo por dentro no para de hacer reacciones químicas continuas que son completamente necesarias para el normal funcionamiento de nuestro organismo. Y esas vitaminas y minerales están mayoritariamente en esa base de la pirámide, en las frutas, en las verduras y en las hortalizas. También son riquísimas en fibra, que la fibra es súper importante para el buen funcionamiento de todo nuestro sistema digestivo, sobre todo. Si me permites un apunte en cuanto a vitaminas y minerales, y es que seguro que muchos de nuestros oyentes, por alguna patología, toman un medicamento muy habitual en nuestros mayores, que son los anticoagulantes, el más conocido que todo el mundo conoce como el Sintrón, ¿no? Que cada X tiempo van al centro de salud a hacerse su prueba del Sintrón. Seguro que tenemos muchos oyentes que lo toman. Bueno, pues el Sintrón se utiliza en algunas patologías muy concretas que necesitamos que la sangre pues no coagule, por eso se llaman anticoagulantes, porque necesitamos que la sangre sea un poquito más fluida. Y tenemos alimentos que son muy ricos en una vitamina, que se llama la vitamina K, que hace todo lo contrario. La vitamina K lo que hace en nuestro organismo es favorecer la coagulación de la sangre, que en muchos casos también es necesario, ¿no? Para evitar hemorragias, para evitar esas cosas. Pero en nuestro caso, en nuestros pacientes con Sintrón, debemos evitar el consumo de vitamina K, porque estamos haciendo lo contrario a nuestra medicación, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esos alimentos que son ricos en vitamina K y debemos evitar o restringir mucho su ingesta? Pues sobre todo en esas verduras de hoja verde, como las acelgas, la coliflor, el brócoli, también lo podemos encontrar en los espárragos. Si tenemos oyentes que toman Sintrón, les recomiendo que se acerquen a su centro de salud, que seguro que su enfermera de referencia les dará una lista de qué alimentos no deben de consumir. Para el resto de los mortales que no tomamos Sintrón y que no tenemos ningún problema de anticoagulantes, las frutas, las verduras, todas, las de hoja verde también, son importantes para nuestro normal funcionamiento y, como ya te digo, son muy ricos en fibra, que son muy importantes para nuestro sistema digestivo, entre otras cosas. Uh-huh. Muy bien. Ahora que has dicho de la fibra, ¿por qué es importante incluir la fibra en la dieta? Pues mira, la fibra interviene en muchas cosas. La fibra yo siempre he dicho que la fibra es un gran aliado para muchas cosas. La fibra nos ayuda a evitar tanto la diarrea como el estreñimiento. Y digo bien, tanto la diarrea como el estreñimiento. ¿Cómo puede ser que
que una misma sustancia nos ayude para cosas que son tan distintas, ¿no? Tan contrarias la una a la otra. Pues de esto alguna vez me han preguntado que cómo es posible que cuando tengo diarrea me digan que tome manzana, por ejemplo, y por qué cuando tengo estreñimiento me dicen que tome ciruela o que tome kiwi. Si las dos son frutas, ¿por qué cada una sirve para una cosa distinta? Bueno, pues es que la fibra no toda es igual. La fibra que está presente, como ya hemos dicho, en todas las frutas, las verduras y las hortalizas, no toda es igual. Hay dos tipos de fibras distintas. Una nos ayuda a regular los procesos diarreicos, como puede ser la que está presente en una manzana, que es una fibra que se llama soluble, y por otro lado tenemos otro tipo de fibra que también está presente en otro tipo de frutas, por ejemplo, como las ciruelas, que nos ayuda a regular el estreñimiento, que es la fibra insoluble. Al consumir las dos, al consumir todo tipo de frutas, de verduras, de hortalizas, consumimos las dos fibras y conseguimos evitar tanto la diarrea como el estreñimiento, porque consumiremos tanto fibra soluble como fibra insoluble. Es muy importante nuestra fibra también para la prevención de cáncer digestivo, sobre todo para la prevención del cáncer de colon. Hay una fibra muy concreta que sirve como de alimento para las células de nuestro sistema digestivo y hacen que esas células estén fuertes y nos previenen contra una patología que nos puede asustar un poco, ¿no? Como puede ser el cáncer de colon. También es importantísima la fibra para el paciente diabético. En fin, como ves, la fibra interviene en muchísimas cosas y la necesitamos en nuestra vida desde luego. La fibra también la podemos encontrar en cereales, que son, en este caso, es otro grupo de alimentos que también encontraremos en la base de la pirámide de alimentos. Y en este caso, los cereales, para que sean ricos en fibra, es muy importante, y este es un apunte que nuestros oyentes deben de tomar, y es que deben de ser integrales. Si no está la cáscara del cereal, nos dejamos la fibra fuera. Y eso hace que los hidratos de carbono, pues se digieran o se absorban de una manera distinta. Entonces necesitamos la fibra presente también en nuestro grupo de cereales. Muy bien. Cereales, como te digo, como puedan ser el trigo, el arroz, el maíz, el pan, ¿es necesario en nuestra alimentación básica? Sí, de manera diaria. No es necesario restringir el pan. Eso sí, un pan de calidad y en la medida de lo posible, integral. Porque haremos que esos hidratos de carbono que son importantes, los que están presentes en esos cereales, se absorban de una manera distinta y más despacio, que es de lo que se trata. Cuando hablamos de hidratos, como está diciendo ahora mismo, ya también has dicho hace un segundito, ¿no? En pacientes diabéticos. Es posible que muchos de nuestros oyentes, las personas, ¿no?, que nos escuchan, que sean diabéticas, sean del tipo que sean insulina independiente o sean de tipo 2. ¿Qué importancia tienen los hidratos de carbono? ¿Qué mitos hay que derribar un poquito sobre los hidratos de carbono en las personas mayores? Pues mira, los hidratos de carbono en las personas mayores y también en los pacientes diabéticos, fíjate si son importantes, que deben de suponer más de la mitad, entre el 50 y el 60% de la total de las calorías que ingerimos. Fíjate si es importante, ¿eh? Y en un paciente diabético también. Lo que pasa es que esos hidratos de carbono que tomamos deben de ser complejos. ¿Eso qué quiere decir? Que son hidratos de carbono que no es el azúcar que le voy a echar al café, ¿no? Pues debemos de evitar ese tipo de azúcar, ese tipo de hidratos de carbono que se absorben de una manera muy rápida. Necesitamos hidratos de carbono que se absorban más despacio. Y si en ese hidrato de carbono además hay fibra, más despacio se absorberá. Necesitamos que sea despacio porque los pacientes diabéticos tienen un problema con la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que lo que se encarga es de abrir, es una llave que abre la puerta de una célula para que esos hidratos de carbono, para que esa glucosa pueda entrar en la célula y pueda ser consumida y transformada en energía, ¿no? Que es de lo que se trata. La célula necesita quemar para obtener energía y esa energía la obtiene de la glucosa. Pero para que esa glucosa pueda entrar en la célula necesita de la llave de la insulina. ¿Qué nos pasa a los pacientes diabéticos? Que esa llave o no está, o hay poca, o no funciona muy bien. Y algunas veces la mezcla de todo. Entonces necesitamos alimentos que cuando pasan al torrente sanguíneo lo hagan de una manera más despacio para que no tengamos una necesidad extra de llaves, para que no tengamos que necesitar muchas llaves de insulina para sacar toda esa glucosa del torrente sanguíneo y pasarlo a la célula.
Necesitamos esos hidratos de carbono complejos, sobre todo, como te digo, estarán presentes en los cereales, siempre en la medida de lo posible integrales, como el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, ¿vale? Esos cereales ricos en fibra nos ayudarán a que ese índice glucémico no sea tan alto, que no tengamos esa necesidad de insulina tan alta, y nuestros pacientes diabéticos podrán tomar su ración de hidratos de carbono normal. ¿Un paciente diabético puede comerse una paella? Claro que sí. Posiblemente el arroz de la paella no sea integral, pero tampoco vamos a comer arroz todos los días, ¿no? Que no nos vamos a alimentar de paella todos los días. Pero sí, claro que se lo puede comer. Pues es posible que ese día, bueno, si es insulino dependiente, por supuesto, tendrá que tener un control de las cantidades de insulina que se inyecta, y si no es insulino dependiente, por supuesto, su medicación, siempre. Y pues a lo mejor ese día que estoy tomando en el plato principal un hidrato de carbono, pues a lo mejor no voy a comer pan, por ejemplo, ¿no? Pero no me voy a dejar sin mi plato de arroz, claro que me lo voy a comer. Qué bien. Seguramente muchos de los que nos están escuchando y viendo habrán respirado alivio, como diciendo, bueno, o sea que después de tanto quitarnos cosas, tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada. Efectivamente. Mira, hay otro grupo de alimentos que son las legumbres, que también son muy ricas en hidratos de carbono. Son muy ricas en hidratos de carbono y también son muy ricas en fibra. En hidratos de carbono, en fibra, y también son muy ricas en proteínas, que es otro de los grupos que necesitamos introducir en nuestra dieta. Uh-huh. ¿En qué porcentaje? Decía, antes nos hablabas, ¿no?, de que los hidratos de carbono, más de la mitad de la ingesta calórica debería corresponder a hidratos de carbono. Las proteínas, por aquello, ¿no?, de que también pueden llegar a tocar el riñón, decían en algunos sitios que había que hacerlo con una especial consideración. ¿Hasta qué punto hay de relevancia en esto? Pues mira, las proteínas son importantísimas para nuestros mayores y para los que no son tan mayores. Las proteínas las necesitamos porque son las que forman nuestro músculo. Y el músculo es quien nos mantiene erguidos. Yo si no tengo músculo no me puedo levantar a ir al aseo, no me puedo dar un paseo con los amigos, no me puedo ir a jugar al dominó, seguramente a la plaza del pueblo o al bar del pueblo. No podría hacer mi vida normal. Yo necesito que mi músculo esté fuerte. Y para que mi músculo esté fuerte necesito de las proteínas. Es cierto que nuestros mayores, de una manera fisiológica, de una manera normal, pierden masa muscular, y eso es normal, forma parte del proceso de envejecimiento y no es ningún problema, hasta que lo podemos convertir en un problema. Entonces, la ingesta de proteínas, hay muchos autores, aquí hay siempre un poquito de variedad, pero bueno, cada vez hay más autores que nos hablan de que la ingesta de proteínas en nuestros mayores debe ser un pelín más alta, siempre que por supuesto que no haya un problema renal, que no haya otro tipo de patología detrás que nos diga cuidado con las proteínas, ¿no? Pero si el paciente, si nuestro mayor, nuestra persona mayor que tenemos al lado, que vive con nosotros en casa, no tiene ninguna patología renal, que es donde habría que tener cuidado con las proteínas, bueno, ya dependería de si estuviera en diálisis o no estuviera en diálisis, en fin, ahí nos metemos en un campo distinto, pero en condiciones normales, entre un 15 y un 20%, más o menos, ¿vale? A lo mejor un 17%, de la ingesta total de nuestras calorías debe de ser en forma de proteína. Uh-huh. Como te digo, hay una pérdida de masa muscular fisiológica propia de nuestros mayores que se produce durante el envejecimiento, pero también es verdad que nuestros mayores, ante cualquier problemilla que nos podamos encontrar, pierden más masa muscular que cualquier otra persona. Entonces necesitamos que esa masa muscular esté, pues eso, fuerte y grande. Las proteínas las encontramos sobre todo en las carnes, en el pescado, en el huevo y, como te he dicho antes, también en las legumbres. Si ves, hay dos tipos de proteínas. Hay proteínas que son de origen animal, que son las proteínas de la carne, del pescado, de los huevos, y también hay proteínas de origen vegetal, que principalmente las encontraremos en el grupo de las legumbres. Los garbanzos, las lentejas, el arroz, las habichuelas, ¿vale? Pero en la naturaleza estas dos proteínas no son iguales. De tal manera que las proteínas que encontramos en la carne o las de origen animal son de mejor calidad que las proteínas que encontramos en las legumbres, en las de origen vegetal. Y ya hemos dicho que nosotros necesitamos una proteína buena, necesitamos que nuestro músculo esté bien.
Bueno, pues sabemos una forma de conseguir que las proteínas vegetales presentes en las legumbres sean tan buenas como las que hay presentes en la carne. Si me permites, te lo cuento un poquito. Mira, las proteínas están formadas como si fuera un collar de perlas, ¿no? Esas perlas, hay algunas perlas que se llaman esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que son necesarias ingerirlas en la dieta, porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlas. Entonces necesitamos, sin más narices, que meterlas en nuestra dieta. Y resulta que esas perlas, todas esas perlas que son esenciales, están presentes en las proteínas vegetales, en la carne. Y las proteínas vegetales, como las legumbres, son ricas en todas esas perlas, menos en una. Les falta una. Por lo tanto, no podemos decir que esas proteínas son de total calidad. Pero hemos encontrado un cereal que sí que es rico en esa perla que nos falta, que es el arroz. Y de aquí viene, yo creo que las mayores sabias de nuestra sociedad, que son nuestras abuelas, y es ese fantástico lentejas con arroz, ¿no? Porque conseguimos que lo que les falta a las lentejas se lo demos con el arroz y conseguimos que la proteína, que en este caso es de origen vegetal, tenga la misma calidad que la proteína de origen animal. Muchas veces comer carne, pues es más difícil porque nos cuesta más masticarla. Si tenemos algún problema de piezas dentales, pues ya ni te cuento, pues porque cuesta más trabajo de digerir. Y sin embargo, un plato de lentejas con arroz o de habichuelas con arroz, pues nos lo comemos con una alegría, ¿no? Y con con una sonrisa en la cara, porque muchas veces, pues nos cuesta menos trabajo. Y además son mucho más ricas en fibra que la carne no tendrá, en fin, que muy, muy, muy recomendable. Lo de la carne, ahora que acaba de decir la carne, ¿qué hábito tenemos que adquirir brevemente, ¿no? ¿Qué hábito tenemos que adquirir? ¿Debe ser algo muy esporádico? ¿Se puede comer más de una carne de la otra? ¿A qué habla de ese tipo de proteínas? Sobre todo que está relacionada a nivel animal. Pues mira, las proteínas de origen animal, como te he dicho, son de altísimo valor biológico. Y las proteínas deben de estar presentes al menos una ración en cada comida principal, en comida y cena. Deben de estar presentes las proteínas. ¿Qué cantidad? Pues mira, vamos a imaginar un plato redondo, ¿vale? Ya hemos dicho que la mitad de ese plato debe de ser en forma de verduras, frutas y hortalizas. La mitad de ese plato. Bueno, pues la otra mitad la partimos en dos. Un cuarto lo destinaremos a las proteínas de origen animal, en este caso, y el otro cuarto lo destinaremos a esos hidratos de carbono más complejos. Como son más calóricos, con menos cantidad tenemos suficiente, ¿vale? Como puede ser, pues no sé, que le pongamos una guarnición de arroz o una guarnición de cualquier tipo de hidratos de carbono. ¿Cómo de grande debe de ser el filete que yo me coma? Pues más o menos como mi puño. Más o menos. Uh-huh. Súper interesante, sobre todo para las señoras que están acostumbradas de comer, que estoy seguro que tienen más que medido esto. Yo, el arroz y garbanzo de mi abuela, no había forma ninguna de copiárselo, Pilar. No tengo forma ninguna. Porque decía un puñado. Y digo, ¿cuánto es un puñado, abuela? Pues un puñado que no sea muy grande, pero tampoco muy pequeño. Y con eso se fue la mujer al otro mundo y ahí me he quedado yo que todavía no sé los gramos de arroz que tengo que echarle al arroz y garbanzo. En fin. Bueno, Pilar, hay un tema que suele ser bastante, cuando llegamos aquí, ¿no? Que es el tema de la grasa. Bastante tabú. En la televisión, sobre todo, vemos publicidad que si omega 3, que si vamos ahora con los poliinsaturados, que si lleva aceite de oliva. Pilar, ¿qué nos puede decir sobre las grasas que tanto nos preocupa? Sobre todo cuando ya muchos de los que están escuchando este programa y que les habla, a veces está ya tomando estatinas, es decir, medicamentos para controlar el colesterol. ¿Qué nos puede decir de este tipo de cosas? Pues mira, las grasas son importantes también en nuestra dieta. De hecho, son esenciales en nuestra dieta. Nuestras células tienen una membrana que las rodea que está formada por parte de esa capa que rodea la célula está formada por grasa. Entonces necesitamos la grasa. Pero cualquier grasa no. La necesitamos todas, pero unas en más cantidades que otras. Todos hemos hablado, pues eso, tú has hablado de las grasas monoinsaturadas y tal. Bueno, siempre hablamos de perfil cardiosaludable. ¿Qué es eso del perfil cardiosaludable, no? Bueno, pues es una ingesta de grasas que en cantidad no supone mucho, pero en cuanto a calorías sí,
porque las grasas son muy calóricas, pero necesarias para el organismo, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, las grasas monoinsaturadas son importantes en nuestra dieta y son muy sanas. ¿Dónde podemos encontrar las grasas monoinsaturadas? En nuestra dieta mediterránea, casi exclusivamente en un alimento que debe estar presente en todas las cocinas de nuestras casas, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva es, con diferencia, el mejor aceite que podamos utilizar a nivel de cardiosaludabilidad, mucho antes que cualquier otro tipo de aceite de girasol o de tal. Merece la pena. Yo sé que más ahora con el tema de la inflación y como estamos con el tema de los precios, la inflación que sube muchísimo, yo sé que económicamente muchas veces supone un gasto extra, pero a nivel de salud merece la pena. Eso, yo siempre he dicho que esos son los euros bien gastados, ¿no? El aceite de oliva en contraposición a cualquier otro aceite. Es prácticamente, yo diría casi la única fuente de grasas monoinsaturadas que de verdad podamos tener de manera habitual en nuestra dieta. Y es claramente recomendable. Uh-huh. Luego también has hablado tú de las dietas poliinsaturadas, de las grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas son muy necesarias para el organismo porque además, sobre todo para pacientes que tienen el colesterol alto, nos ayudan a una parte de las moléculas que son, todo el mundo habla de colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Bueno, pues el colesterol malo se llaman placas de ateroma, que es como van estrechando, se van depositando en las paredes de nuestras arterias y cada vez hacen que la luz de la arteria cada vez es más pequeña, hasta que pueden llegar incluso a taponarlo, ¿no? Y generar pues un infarto o algo así. Sin embargo, esas grasas que dices que colesterol bueno, hablamos sobre todo del HDL, que lo que hace como el barrendero, es un barrendero de arterias, ¿no? Y va barriendo las paredes y quitando toda esa porquería que pueda quedar. Y resulta que las grasas poliinsaturadas nos ayudan a que ese HDL en nuestra sangre esté más presente. Hace como de barrendero, como te digo, ¿no? Hace que tengamos más barrenderos por nuestras arterias. Y los ácidos grasos poliinsaturados los encontramos sobre todo en pescados grasos, que son muy ricos en omega 3, sardinas, el boquerón, la caballa, ese tipo de pescados grasos son muy ricos. Esas grasas son poliinsaturadas, son muy recomendables. Y también la podemos encontrar en los frutos secos. Uh-huh. Los frutos secos también son muy recomendables. Aquí vamos a hablar de los puñitos, como dices tú, Carmelo. ¿Cuántas nueces me puedo comer? Esta es una pregunta muy recurrente, ¿no? Porque los frutos secos son muy sanos, son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados, son muy cardiosaludables, pero tienen muchas calorías. Claro. Ya hemos hablado que las grasas son muy calóricas. Claro. Entonces, la ingesta de calorías, esta famosa frase que todos conocemos de las gallinas que entran por las que van saliendo, ¿no? Pues esto es igual. Yo no debo de ingerir muchas más calorías de las que voy a gastar, porque el organismo ni lo necesita y lo va a almacenar en forma de grasa y no nos interesa para nada. Muy bien. Entonces, ¿cuánta cantidad por ejemplo, de frutos secos que son tan calóricos puedo ingerir? Pues un puñito. Un puñito es, ponte almendras o el fruto seco que tú quieras, y un puñito es cerrar el puño. Lo que te quepa dentro de tu puño cerrado es la cantidad diaria de frutos secos que puedes o que debes de tomar al día. Vaya. Estamos hablando de 10 almendras, 12, todo lo más. Mi mano es muy pequeña, Pilar. Yo a mí no me caben más de 6, ya te lo digo yo. Eso va a ser un problema, Eso va a ser un problema. Bueno, por ahí un poco ya terminando, Pilar. Y claro, hay tantas cosas que te preguntaría esta tarde que nos quedamos sin programa. Para terminar ya, es un tema sobre todo en tanto en mujeres como en hombres, pero sobre todo en mujeres el tema de la osteoporosis preocupa mucho, no solamente por la pérdida de altura y por esa esponjosidad que van a ir adquiriendo poco a poco los huesos, pero ¿qué tiene que ver los lácteos, la leche? ¿Hasta qué punto son importantes? Unos dicen que sí, otros dicen que hay que hacerlo con mucha reserva. ¿Qué sabe la ciencia sobre esto? Pues mira, la ciencia sabe que los requerimientos de calcio hay que cumplirlos. Y eso es lo que dice la ciencia. Lo que nos dice los alimentos que tenemos a nuestro alrededor es que una forma muy fácil de cumplir con esos requerimientos es tomando leche o tomando lácteos. ¿Por qué? Pues porque los lácteos son muy ricos en calcio. Y con 2 vasos al día
a lo mejor pues podemos cumplir los requerimientos de calcio. Y el calcio es muy importante para nuestros huesos, hace que nuestros huesos se mantengan fuertes. Un hueso sin calcio puede provocar una osteoporosis. Una osteoporosis es precisamente eso, la falta de calcio en el hueso, y hace que el hueso esté poroso y esté muy frágil. Y de aquí vienen pues las famosas roturas de cadera. Me caigo y me rompo la cadera. Me caigo y me rompo la cadera, o incluso me rompo la cadera y después me caigo, que también se da, ¿no? Es importante mantener nuestros huesos sanos y para eso necesitamos el calcio. Pero el calcio tiene una cosa muy importante, y es que para que pueda ser fijado en el hueso, yo una vez que tomo la leche y de esa leche mi organismo absorbe el calcio, ahora necesitamos que ese calcio se fije en el hueso para que ese hueso esté fuerte. Pues necesitamos sí o sí de la presencia de la vitamina D. La vitamina D, o la vitamina del sol, que le llaman, ¿no? La vitamina D es imprescindible para hacer que ese calcio que estoy ingiriendo con mis lácteos sea fijado en el hueso. La vitamina D la podemos obtener de dos formas diferentes. A través de la dieta. Hay muy pocos alimentos que sean ricos de verdad en vitamina D, y la vitamina D es una vitamina liposoluble, es una vitamina que solamente está presente en grasas, ¿vale? Y los encontramos sobre todo en pescados grasos, en la leche entera, en el queso, en alimentos que sean grasos, ¿vale? Dos formas, como te digo, a través de los alimentos y a través del sol. La vitamina D nuestro organismo la puede sintetizar. En muchas ocasiones la ingesta se complementa con la vitamina D que mi organismo sintetiza, pero para poder sintetizarla necesita el sol. ¿Cuánto? Más en esta región y más lo que nos digan los dermatólogos con los problemas tan importantes que nos podemos encontrar. Pues un paseíto de media hora donde el sol nos dé a lo mejor en las manos, un poquito en la cara y un poquito en las piernas, a lo mejor antes de las 12 de la mañana, pues sería suficiente. Siempre protegidos el resto de horas importantes, que más aquí en una región como la nuestra, donde el sol pega, y cuando pega con justicia, hay que protegerse del sol, pero no en todas las horas y no todo el cuerpo. Necesitamos que nos dé un poquito en las manos, un poquito en la cara, y a lo mejor, y no por supuesto en horas punta, pero un poquito sí, ese paseo matinal, pues eso, que nos dé un poquito el sol, y haremos que la vitamina D nuestro organismo también la sintetice y que fijemos nuestro calcio en el hueso y tengamos un hueso fuerte. Esto es algo que tenemos que tomar nota, queridos oyentes, de una forma muy especial. Las personas con déficit de vitamina D están creciendo entre los mayores que hay en nuestra sociedad, y eso ya nos dice mucho de los hábitos sociales de las personas. Antes salíamos a la plaza del pueblo, como antes decía Pilar, salíamos a hacer nosotros la compra, salíamos a dar aunque sea una vuelta, salíamos a limpiar un rato el portal, salíamos a mil cosas, pero cada vez sale menos, y esa es la única contradicción que encuentran los geriatras, los médicos, cuando hablan de esa necesidad de suplementación con vitamina D. Fíjese con qué poco tiempo, como dice la experta, con qué poquito tiempo y qué poca exposición corporal, como la cara, las manos, un poco las piernas, se puede recuperar esos niveles óptimos de vitamina D. Muy bien, Pilar, pues la verdad es que, insisto, se nos queda el programa corto, que esto siempre es una buena forma de dejarte ahí la puerta abierta si te apetece volver al programa, porque estaremos encantadísimos de volver a contar contigo en futuras colaboraciones. No sé si hay algo más que quieras decir antes de que podamos dar por finalizado. Pues mira, solamente me vas a dejar un apunte. Hemos estado hablando de una cosita solo. El hierro que contienen las lentejas necesita de la vitamina C para poder absorberse. Por lo tanto, después de las lentejas con arroz, de postre naranja. Qué bien ese truquillo, ¿eh? Yo la verdad es que no lo conocía lo del hierro por la mañana con el zumo de naranja, pero no tanto lo de después de las lentejas, una pieza de fruta como puede ser una naranja. Me la apunto. Un cítrico, vamos, está claro. Un kiwi no vale también, por supuesto. Sí, una fresa, por ejemplo. Sí, ricos en vitamina. Fruta rica en vitamina C. Qué bien. Bueno, Pilar, pues es tradición en este programa pedirle a nuestros colaboradores que nos recomienden un libro y una película. ¿Cuál se te ocurre para poder ampliar conocimiento o un tema relacionado con esto que nos resulte agradable? Pues mira, el libro de lectura de nutrición pues puede ser un muermo muy importante. Así que yo creo que si hablamos de nutrición tenemos que hablar de recetas y tenemos que hablar de cocina. Hay muchos libros de recetas en el mercado.
Si tenemos algún cocinero que nos guste especialmente, porque muchas veces nos sentamos a ver programas de televisión de cocina, si tenemos alguno que nos guste, busquemos su libro. Por ejemplo, no sé, Arguiñano me parece que tiene una cocina muy fácil y muy sencilla. Y muchas veces necesitamos que nos den una idea de cómo voy a hacer el pollo para que no siempre sea la plancha, ¿no? Pues a lo mejor abro mis libros de recetas por la zona del pollo y nos cuenta pues cómo puede hacer el pollo en salsa o el pollo al horno. Es que hay un montón de recetas que nos abran un poquito la mente. Uh-huh. Qué bien. ¿Alguna película, Pilar? Pues mira, sí, hay una película, es un poco picantona, yo aviso a los oyentes, se llama Como agua para chocolate, y bueno, habla de sentimientos, de emociones, y cómo lo canaliza todo a través de la cocina. Habla, bueno, de un amor imposible, y bueno, y cómo todos esos sentimientos los canaliza a través de la cocina, de aromas, de olores, y muy interesante. También está en novela, porque quien le apetezca leer, también está en novela. Pero quien le apetezca ver una peli, pues también está bien. Hombre, yo creo que la época de los dos rombos ya se han pasado. No creo que nadie se vaya a asustar por alguna... No creo. No creo. Y más ahora que yo creo que los chavales saben más que nosotros probablemente que nosotros a su edad. Pilar, muchísimas gracias por tu participación, por tu colaboración y sobre todo por la forma tan fácil de hacernos entender cosas que a veces se nos atragantan mucho cuando las leemos y sobre todo cuando hay mucha literatura, muchas revistas, muchos programas por ahí sueltos donde Internet, que es un gran peligro, nos contradice lo que dice uno, lo que dice el otro y a veces no sabemos muy bien. Gracias de corazón por participar en este programa, este humilde pero programa con muchas aspiraciones y quedamos para la siguiente vez segurísimo. Cuando tú quieras, Carmelo. Un abrazo, Pilar. Un beso enorme. Chao. Muy bien, queridos oyentes, pues después de haber entrevistado, después de haber debatido con Pilar González Ferreira sobre temas de nutrición, creo que espero que se hayan satisfecho muchas de las necesidades de dudas, ¿no? De curiosidades que teníamos ahí en la mente, o que se hayan abierto otras puertas a curiosidades, porque no por tener más años significa que hagamos necesariamente las cosas siempre bien. Sin nada más que añadir, quedamos para la siguiente semana, el siguiente programa, en el cual intentaremos seguir ilustrándole con nuevos temas que sean de su interés para tener un envejecimiento saludable, que es lo menos que ustedes necesitan. Muy buenas tardes y que tengan una semana la mejor del mundo. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.